estar divididos empezáramos a sumar y creáramos conciencia para hacer una América fuerte, para hacer una América sólida. ¿O no, mi querida licenciada María Rosa Barbarán? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Miguel. Muchas gracias por honrarme con esta invitación y darme la posibilidad de participar de esto maravilloso que han generado ustedes. Pero por supuesto que los maravillados somos nosotros contigo, Rosa. La verdad es que invitadas a honor y el tema que vas a tratar, pues de lujo, ¿no? Hoy es el día de los embajadores, hoy es el día de las personalidades que enmarcan este final de nuestra cumbre. Y bueno, pues esperando, lo comentábamos, para el siguiente año estar en México, ¿no? Comentabas que tienes ganas de venirte para México. Sí, Dices, sí, me llamo sí. Luis Miguel, canto feo, pero con mucho sentimiento, y si quieres ahorita me echo una rolita, ¿eh? Luis Miguel de México, bueno, es Así es, todo de un hecho, significado. justo por esto me dicen el sol también acá, o Ah, me dicen bueno, sunshine, ¿no? Justo en mi buenísimo. Facebook, así lo tengo como sunshine. Dicen, si no puedes al enemigo, pues únetele, y terminé acoplándome con el apodo, ¿no? Genial, genial. Sí, la Pues verdad que bien, muy contenta y la verdad que descubriendo también el valor de en este contexto que compartimos todos al mismo tiempo tantas muestras de solidaridad, de comunión y en esta América, en estas Américas como ustedes denominan, ¿no? Tanta necesidad y deseo de seguir fortaleciendo nuestra hermandad. así es, justamente. Pues bueno, vamos a presentarte, mi querida Rosa. Rosa es licenciada en Pedagogía, es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina, miembro de la Mesa Provincial de Producción Agroecológica y Orgánica, y es diplomada en Educación Universitaria. Digo, con este currículum que al final de cuentas es muy pequeño, porque lo hablábamos, queríamos hacer más en torno a la presentación que a los CVs o a las semblanzas, porque nos pasaríamos horas y horas hablando de ustedes, la verdad, ¿no? Entonces, y el tema de hoy es, ¿de qué nos vas a hablar, mi querida María Rosa? Me pareció interesante leyendo los propósitos que han impulsado desde ustedes esta cumbre, tomar el concepto de seguridad alimentaria, pero enfocándolo desde la soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, algunas provocaciones para pensar, sobre todo preguntas que puedan servir de cierres, de síntesis, pero también de nuevas aperturas para poder seguir pensándonos en los desafíos que se nos presentan, en esto que nos toca vivir de manera mundial, y cuál es el rol que cada uno, en el que cada uno tenemos que empezar a concientizarnos de poder participar desde ahí en este mundo, ¿no? De participación y concientización. Me parece perfecta. Pues mira, siendo las 11 de la mañana con 6 minutos en Argentina, siendo las 9 de la mañana con 6 minutos en México, en Colombia, en Panamá, siendo las 8 de la mañana con 6 minutos en Honduras, en El Salvador, en Haití. Ya casi me aprendí todos los usos horarios aquí, Sí, ¿no? Entonces, genial. demos Los por estamos para despertando a muchos es entonces. correcto, nos estamos despertando y ahí va subiendo la audiencia. Qué padre que ya se están empezando a conectar con nosotros y que tienen mucho interés en esto. Y bueno, como te decía hace rato que nos causó mucha risa, aquí en México decimos, pues vas como hilo de media o vas como gorda en tobogán, ¿no? Este foro es completamente tuyo y por Bueno, favor, adelante, mi querida Rosa. bueno, ahora compartimos una presentación. ¿Mm? ¿Puedo compartirla ahora, Luis? Sí, por favor. A ver si la podemos ver. ¿La vemos ahí? Ahí está, la estamos viendo perfecto. Bueno, empezamos entonces. La idea era esto que te decía recién, pensar en torno a estos conceptos, a estos términos que en general los escuchamos mucho, ¿no? Últimamente forman parte de casi la mayoría de los textos, de las convocatorias, de las difusiones, de las publicidades, de los congresos, de las ponencias, de los discursos políticos, sociales, culturales, académicos. Pero por ahí la invitación a compartir hoy era pensar en estos conceptos,
porque esta idea de poder profundizar en la concientización del rol que tenemos desde cada uno de los lugares que desempeñamos, tiene que ver con pensar también los sentidos que le damos al ejercicio de esas funciones en donde estemos, ¿no? Entonces, pensar una soberanía y una seguridad alimentaria en este contexto crítico, en donde lo más crítico pareciera ser esta pandemia que nos ha envuelto a todos, y que por un lado nos amenaza, pero por otro lado también nos acomuna, ¿no? Nos pone en la necesidad de sintonizar en qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, hasta cuándo vamos a estar con esto, qué nos va a salvar, cómo adaptarnos, cómo crear nuevas competencias y capacidades para liderar también, ¿no? Entonces me parecía interesante poder compartir algunas provocaciones y a partir de eso pensar qué alternativas podemos tramar, ¿no? Y en esto mientras preparaba este flyer para compartir con ustedes, me representaba una imagen, la imagen del tejido, ¿no? Pensaba una geografía de las Américas como un gran tejido, ¿no? En donde la trama de colores y pensando en ustedes, no solo de colores, sino de sabores, de olores y de sensaciones y sentimientos, ahí puede ser que encontremos algunas claves para poder acordar y encontrar nuevas oportunidades para seguir viviendo en estos contextos. En ese sentido, y volviendo a estos dos conceptos para ver qué relación pueden tener entre ellos, me parece importante plantear de que no podemos pensar en una seguridad alimentaria si no trabajamos en esa soberanía alimentaria, ¿no? O dicho de otra manera, ¿cómo tendríamos que caminar hacia esa conquista de una verdadera soberanía alimentaria en cuanto a esa capacidad para definir nuestras propias políticas, pero sin perder de vista la atención al desarrollo? ¿Y qué seguridad podemos garantizar si no tenemos soberanía? ¿No? La FAO nos invita a pensar el concepto de la seguridad como un derecho de todas las personas. Y fíjate cómo habla de tener una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente. Y ustedes en estos días han compartido y hemos sido todos testigos del valor a través del alimento, a través de la magia del cocinar, que tiene que ver con la recuperación de los orígenes de nuestras culturas. Y aquí quizás me focalizo sobre todo en América Latina, aunque entiendo que la propuesta de ustedes y el trabajo del Consejo es de las Américas, ¿no? Que somos 3. Pero en este caso me permito pensarnos en esta maravillosa Latinoamérica que tiene tanta cultura entramada en un tejido común. Y la mayor riqueza de nuestra fraternidad es justamente la diversidad de nuestras culturas. Y ahí creo que pueden estar algunas claves para tratar de entender y trabajar y focalizar nuestra energía y nuestra solidaridad, porque creo que el trabajo de ustedes tiene que ver con justamente un gran perfil de creadores de solidaridad a través del trabajo que hacen, ¿no? Entonces, pensar esa seguridad alimentaria para todos nos hace repensar también el lugar que cada uno tenemos como ciudadanos, como habitantes de este planeta tan rico, y que necesitamos a la vez poder identificar cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. Y en esa identificación de necesidades, poder hacer ese análisis que nos permita traducir en necesidades lo que a veces planteamos como problemas, ¿no? Un problema es de alguna manera un grito, una imagen, un mensaje. Ahora, ¿cómo hacemos para entender y para comprender ese problema en términos de definir cuál es la necesidad que subyace? Y en eso creo que podemos, ese podría ser un camino para poder ir acercándonos
a acciones que nos permitan garantizar ese derecho de todas las personas, que tienen todas las personas, a esa alimentación cultural y a esa nutrición adecuada y suficiente, tal como vemos que el concepto lo plantea, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades alimenticias, esa salud que hoy se ve amenazada y que entonces tendríamos que incorporarla en todo nuestro accionar? Y recogiendo un poco algunas noticias de estos últimos días, ¿no? Del mes de agosto. Fíjense cómo lo que se nos está compartiendo a través de los medios nos habla de una pandemia más compleja y más difícil y delante de la cual no hay vacunas, que es el hambre. Y sobre todo ese hambre que amenaza a nuestra América Latina. Cuando leemos, por ejemplo, en diarios de Bolivia, que la Alcaldía de La Paz plantea que se agotan los alimentos en 2 semanas, es como demasiado fuerte ese mensaje para poderlo procesar, ¿no? Y entonces preguntarnos, bueno, ¿desde qué lugar nosotros podemos participar, aportar y generar fortalecer nuestra red fraterna para poder llevar algún tipo de alternativa, de solución, alguna mano solidaria? Y cómo pensar. No es un entorno fácil, es un entorno complejo, pero justamente creo que tenemos que estar preparados, y este cumbre de ustedes es un engranaje, es un eslabón muy valioso, porque ustedes han congregado a todos los que formamos parte del tejido social, ¿no? Al Estado, a las academias, a la industria, a las empresas, a las comunidades, a los pequeños y a los grandes. Bueno, si cada uno de nosotros nos concientizamos en este valor que tiene nuestra participación y nuestra tarea, creo que podremos generar estrategias anticipatorias que nos permitan estar más fuertes y atentos a tener esa capacidad de reacción que necesitamos, y hoy creo que de manera mucho más rápida. La pandemia del hambre y las crisis alimentarias en nuestra América Latina, tan paradójica delante de una América Latina tan rica, nos desafía, creo que, a cuidar esos orígenes, esas culturas que desde hace muchos años cuidan a nuestra madre tierra, sobre todo, que es la única proveedora de lo que nosotros necesitamos para poder sostenernos en esta vida, para poder trabajar en una calidad de vida necesaria, ¿no? Y quizás tenemos que ser muy conscientes, y para empezar a concientizarnos, avanzar en el conocimiento, poder también tener gente que nos ayude a discriminar y discernir delante de tanta información que nos rodea, ¿no? Y me preguntaba quiénes y cómo garantizarían ese acceso justo a un alimento nutricional para todos. ¿Quiénes están en riesgo en esa alimentación nutricional básica? ¿Dónde están esas personas? ¿Cuáles son las condiciones de vida que constituyen el entorno de su calidad alimenticia? Y las Naciones Unidas nos dicen 10 millones de personas podrían ser empujadas a la pobreza y al hambre en nuestra región, en nuestros pequeños estados también del Caribe, para que no los olvidemos. Y un dato también fuerte es lo que nos dicen sobre cuáles son las cantidades de personas que en el año pasado nomás estaban ya enfrentando una grave inseguridad alimentaria y situaciones de emergencia, dadas no solo por las pandemias de salud, sino también por todas las catástrofes a nivel climático que venimos sufriendo. Y cuáles van a ser las realidades y a quiénes tenemos que acudir, porque si queremos ubicarnos, cada uno desde su lugar, en actores y protagonistas, que podamos aportar un granito de arena para dejar este mundo mejor de lo que lo hemos recibido, no podemos dejar de pensar y de focalizar nuestra energía identificando las situaciones de las personas que en muchos casos no han tenido la riqueza que hemos tenido cada uno de nosotros de formarnos, de poder crecer en nuestras posibilidades y recursos. Y esa diferencia está dada por todos aquellos que hicieron posible que nosotros estemos y podamos funcionar desde este lugar. Pero muchos otros no han tenido esa posibilidad. Entonces creo que
La concientización de sentirnos deudores de todo lo que hemos recibido gratuitamente nos tiene que movilizar a poder ponernos manos a la obra y acompañar a aquellas personas que en condiciones diferentes también tienen necesidades mucho más vitales. Y me preguntaba también, después de la pandemia, ¿tendremos que hablar o hablamos ya de una inseguridad alimentaria? Porque no hay, estas garantías están en riesgo. Sobre todo en nuestros países, ¿no? Y me decía cómo es como que el concepto de soberanía, que es un concepto complejo, en tensión permanente, pero también pensar, ¿no? Si nuestra América Latina está dentro de ese grupo de países en vías de desarrollo o subdesarrollados, ¿cómo podemos hablar de soberanía en países que están dentro de una clasificación de subdesarrollo, ¿no? Volviendo a este concepto primero de que la soberanía es la capacidad para poder dictar nuestras propias políticas sobre, en este caso, las necesidades alimentarias. ¿Cuál es la soberanía que tiene que hacer posible la seguridad alimentaria en nuestros países? Y me parecía interesante pensar esta soberanía y esta seguridad en torno a tres conceptos. El concepto del territorio, el de las poblaciones y el de las posibilidades de la vida digna, ¿no? Poder atender las condiciones de nuestro territorio, preservarlo, cuidarlo, porque nosotros somos parte de ese territorio, somos un eslabón en ese sistema vivo que si lo rompemos se desequilibra. Y esas posibilidades de vida digna también se ponen en riesgo. Entonces, pensarnos en ese marco y en esos ejes, me parece que nos puede ayudar a fortalecer e identificar con claridad esas necesidades y esos problemas que subyacen a las situaciones que hoy nos ponen en mayor desafío. Y aquí me parecía empezar a pensar y pasar la pregunta a los gastrónomos pensantes, ¿no? ¿Cuál tendrá que ser el rol y la función o el acento que ustedes ya lo vienen poniendo, pero por ahí sumar algunas ideas, ¿no? Esa soberanía en términos de la posibilidad de pensarnos y de actuar desde un principio de autodeterminación. ¿Qué necesitamos para autodeterminarnos? Para decidir por nosotros mismos en contextos de responsabilidad y de libertad, cómo concretar esa soberanía. Esa soberanía que me permite también tomar decisiones sobre el uso y el aprovechamiento y el cuidado de los recursos naturales que tenemos disponibles. ¿Cuál es el rol del Estado en esto? Y cómo nosotros nos hacemos cargo de que somos parte del Estado. Somos Estado en cuanto ciudadanos en cada uno de nuestros países y de nuestras grandes, y de nuestros continentes. Entonces, pensar esa autodeterminación en términos de crecimiento y responsabilidad social. En donde nos parece, y me parece que es más complejo, es justamente delante de estos estados plurinacionales o supranacionales, en donde encontramos toda esa diversidad, ¿no? Unidad en la diversidad, me parece que son conceptos que nos plantean en América Latina la riqueza, pero al mismo tiempo los desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos? Me parece que los desafíos tienen que ver con recrear culturas de solidaridad, volver a ser presentes y a actualizar los valores de los orígenes de nuestras culturas en términos de la nueva solidaridad que hoy el mundo necesita. Y en esto, revalorizar la cultura latinoamericana, que siempre se ha caracterizado y quizás en esto también en una diferencia en cuanto, por ejemplo, a otros continentes como el europeo, en donde por ahí los movimientos han llevado más a una cuestión más individual. Latinoamérica siempre ha tenido un alto sentido de la comunidad, ¿no? En sus decisiones, en sus diálogos y en sus desafíos de integración, que es algo que ustedes también desde el Consejo y desde esta cumbre están planteando y proponiendo, ¿no? Y no dejar de pensarnos en un mundo que se ha propuesto ya desde hace varios años alcanzar estos objetivos.
y en donde uno de ellos es comprometernos en erradicar el hambre y la malnutrición. Bueno, en este punto, cuán clave es el rol que tienen los profesionales de la gastronomía, como aquellos artífices de crear esos lazos, esas tramas, esa conjugación de ingredientes para lograr ese sabor, ese color justo, ¿no? Que nos permita alimentarnos de esa producción. Entonces también pensaba en esta cumbre como eso, como un encuentro fraterno de riquezas de intercambios culturales, y que sería lindo que lo podamos pensar como una invitación a la mesa, ¿no? A compartir la gran mesa de las culturas del alimento necesario para nuestras comunidades en Latinoamérica, y desde esas formas de celebrar y de encontrarnos, también transmitir valores que son necesarios a todo el mundo, ¿no? En un sentido de una fraternidad de la humanidad tan necesaria en este momento. ¿Y qué desafío se nos presenta? Bueno, justamente por ahí apelar a la imagen de esa mesa compartida, en donde uno se sienta y se produce una magia de generar confianza, ¿no? Uno, a partir de que comparte la comida con otro, genera un lazo que forma parte de una trama que ya nos hace encontrarnos y depender de alguna manera en cuanto a poder estar atentos al otro, ¿no? Esa figura de la mesa y de la comensalidad me parecía muy linda para compartir en este marco, porque también nos permite, creo que pensarnos en torno a una mesa común. Y después algunos conceptos que había encontrado, ¿no? De gente que estudia desde la antropología de la alimentación, desde la antropología ecológica, y habla y nos comparte una forma de pensar la gastronomía, ¿no? Una gastronomía que como término proviene justamente de un orden, ¿no? La nomía tiene que ver con lo normativo, con cómo ciertas leyes y reglas de convivencia nos permiten fortalecer esta dimensión social y respetarlas también en el acto de la alimentación. Y cómo a veces, en muchos casos, también se propone hoy una orientación de la gastronomía, pero más en un sentido de una gastroanomía, ¿no? Y este concepto de anomía apela justamente a eso, a la falta de las normas, a un desorden de las normas, a una incapacidad de respetar la estructura y el orden existente. Y creo que de eso se trata también cuando definimos y decidimos nuestro accionar en cada una de nuestras profesiones, ¿no? Y cuando descubrimos cómo, cuándo y con quién consumimos esos alimentos, creo que estamos volviendo a respetar esas normas que nos permiten generar condiciones para que esas relaciones sociales que van a prevalecer en nuestra sociedad estén también en torno a una mesa que atiende, ¿no? Que atiende a esas personas. Pero también seamos conscientes de que ese riesgo de poner en juego esas reglas de convivencia que no deben ser degradadas o que a veces están en peligro de extinción en muchos casos o no son respetadas, pueden desde nuestra acción también generar ese desorden que nos haga orientar nuestro trabajo gastronómico o el trabajo de ustedes, mejor dicho, cuando no se atiende o cuando se atiende solamente a los requerimientos de exigencias que tienen que ver con placeres en torno a la comida, pero que no respetan las necesidades del sentido del alimentarnos, ¿no? Creo que todos estamos tironeados y en tensión siempre entre estas cuestiones. Y para finalizar y por ahí dejar un momento para hacer intercambios, me parecía valioso recuperar esos 4 pilares que ustedes plantean, que el Consejo de las Américas plantea, ¿no?
pero rearmándolos con las ideas que hoy les quería compartir humildemente. Los desafíos que creo que nos pueden dar alternativas de prepararnos para vivir este tiempo de cambio permanente es trabajar en la concientización desde la educación, cambiar integrando, promover la soberanía democratizando el acceso a ese alimento nutricional y garantizar ese desarrollo promoviendo condiciones alimentarias locales, ¿no? Creo que otro eje que ha aparecido fuertemente durante estos días me hacía pensar en el concepto que no sé si lo habrán escuchado, pero que es muy interesante de la glolocalización, ¿no? Esta mezcla entre lo global y lo local. Bueno, ¿por qué no pensar que la participación del mundo de la gastronomía y la gran permeabilidad para integrar y articular que está demostrada en esta cumbre, sea la estrategia y la metodología que nos permita revalorizar lo local sin perder de vista lo global y viceversa. Que el valor de volver a los orígenes de nuestras culturas sea algo que no transamos como pueblo, porque ahí están las raíces que nos van a permitir y garantizar esa seguridad alimentaria de acceso justo, sano y necesario. Y que al mismo tiempo seamos muy conscientes de que estamos permanentemente en esa tensión de tentación de que a veces algunas culturas más mercantilistas nos hagan transformar el alimento en un bien solo de placeres superficiales y no en un bien cultural que nos permite fortalecer nuestra identidad como humanidad y garantizar las posibilidades de vida de todos. Entonces el desafío está puesto aquí, ¿no? En atender las necesidades, identificar los problemas de nuestras culturas locales, respetarlas, aprender de ellas y aunar nuestros lazos para sentirnos cada vez más interdependientes en una sociedad que por ahí nos tironea demasiado hacia el individualismo y la anomia. Bueno, esto me parecía que podían ser algunas cosas que compartamos y que las pongamos en la mesa de nuestros alimentos compartidos también en el sentido de pensar. Gracias.